es una clase súper corta porque al menos la parte importante de enterobacterias no está tanto en la teoría, porque la teoría creo que son a lo mucho entre las dos clases de enterobacterias que son algo de 40 diapos, 50 diapos, es súper corto, a diferencia de las otras prácticamente ciento y tantos diapos que se manda el doctor Salazar. Las diapos de enterobacterias, las dos clases, están en 50 diapos más o menos, un promedio. Entonces es sencillo la parte de teoría. Lo que siento yo que es medio complicado en enterobacterias es la parte práctica, ¿no? Que en el caso del laboratorio de la señorita Milagros, hay demasiadas pruebas que uno tiene que aprender. Por eso toda la clase la he querido enfatizar en práctico, porque el teórico te lo aprendes en un par de horas. Lo práctico sí es medio fregadito y a veces caprichoso para aprender. Entonces vamos a ver eso, ¿sí? Este es el temario. Bueno, el índice. Vamos a ver las pruebas que se suelen usar para todas las enterobacterias y luego vamos a ir por cada una, ¿no? Vamos a empezar con Escherichia. Vamos a empezar con sus características, las pruebas, o sea, qué resultados deben darnos las pruebas para esta bacteria y también los tipos, ¿no? El resto no tiene tipos, solamente características y pruebas, excepto Proteus y Serratia porque no vienen en teoría, solamente vienen en práctica. Y Pseudomonas y Nectobacter, la parte solamente de teoría. Pero el punto 7 solamente es práctico y el punto 8 solamente es teoría. Ya. Para empezar las pruebas de laboratorio, vamos a ver la GRAM, que todas las conocemos, ¿no? Desde el primer ciclo lo estamos viendo. El procedimiento es colocar el colorante, cristal violeta, luego lo dejas secar un minuto. Estos los tiempos sí tienen que tenerlos en cuenta, porque estos son los que aplica la señorita Milagros para el laboratorio. Cristal violeta lo dejas un minuto. Lugol, para que pegue, un minuto también. El alcohol acetona 15 segundos y la safranina un minuto. Es importante que se aprendan que el alcohol es acetona, aunque sí es muy, muy raro que uno se confunda, pues, ¿no? Pero a veces te ponen en las preguntas, ¿no? ¿Qué alcohol se usa para la tinción GRAM? Está el alcohol acetona, alcohol etílico, alcohol isoropílico, alcohol de colorante. A veces ponen un montón de nombres, ¿no? Ustedes tienen que recordar que el alcohol es acetona. Además, se deja un minuto, 15 segundos y un minuto. Así es el tiempo. Y entre cada color y cada color se lava. Entre color y color se lava. Eso es importante que se aprendan este procedimiento porque suelen preguntar. A veces yo me acuerdo que una pregunta vino sobre cuál es el procedimiento este de acá, pero venía con el Lugol adelante y luego venía el cristal violeta. No, yo tuve que marcar eso porque no encontraba otra pregunta que se asemeje, porque el resto de preguntas empezaba con el decolorante o con la safranina. Así que igualmente aprendan bien este procedimiento para que cualquier cosa que les pregunten sepan más o menos cómo manejar la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el fundamento? La membrana, ¿no? Que los gram negativos, como las enterobacterias, que son gram negativas, son bacilos gram negativos, tienden a tener una capa externa, ¿no? Una capa externa y poca cantidad de peptidoglicano. Por lo tanto, cuando echas tu cristal violeta que se debe pegar al peptidoglicano, no se adhiere en las gram negativas y por lo tanto se limpia con el decolorante. Ya, luego están las pruebas de catalasa y oxidasa. ¿Qué es eso? Ya, la catalasa y la oxidasa son dos pruebas para identificar enzimas. En el caso de la catalasa, si es que produce, pues obviamente la enzima catalasa que descompone el peróxido de hidrógeno en agua de oxígeno. En este caso lo tienen la mayoría de bacterias aerobias, pues, ¿no? Porque las enterobacterias son aerobias. Aerobias y fermentadoras de glucosa. Sí o sí fermentan glucosa. Si no fermentan glucosa, no es enterobacteria. Entonces, también es aerobia. Y como son aerobias, la mayoría de aerobias tiene catalasa. Por ende, para demostrar si es que tiene o no tiene catalasa que degrada el peróxido, entonces hay que exponerlo a peróxido. La prueba de catalasa se fundamenta en eso. Tú pones tu gotita de peróxido de hidrógeno y inoculas la bacteria. Si la bacteria empieza a hacer burbujitas en el peróxido, sí tiene enzima. Pero si se queda así, como la gotita normal, sin hacer nada, no hay enzima y es negativo. Las enterobacterias tienden a tener una catalasa positiva. En el caso de la oxidasa, de la misma forma. Para determinar si una bacteria produce alguna de las citocromos oxidasas, pues no. Entonces, ¿cómo lo demostramos? Si es que está oxidando, es positivo y se torna de rosadito. Si es que no está oxidando,
se queda transparentito, ¿no? Si es que es positivo, se pigmenta. Y bueno, en el caso de las enterobacterias también son positivos. Ahora sí, vamos a ir a las partes de los agares, porque agares hay demasiados. Hay agar McConkey, hay agar TSI, hay agar citrato, agar urea, agar lía, agar mío. Hay un montón de agares, pero ¿para qué funciona cada uno? Por eso yo les digo que la parte de enterobacterias en práctico es un poquito como que complicado porque hay un montón de pruebas que tienes que saber, pues, ¿no? Pero no es difícil. Es engorroso, pero no es difícil. Primero vamos a empezar con este agar. El agar McConkey. ¿Para qué funciona este agar? Pues aquí dice, ¿no? Para comprobar si una bacteria fermenta o no fermenta la lactosa. Porque sabemos de que todas deben fermentar la glucosa, pero la lactosa no lo fermentan todas. Hay enterobacterias que son fermentadoras y aquellas que no son fermentadoras. ¿Y por qué sale de amarillito y por qué sale de rosadito? ¿Qué significa? Ya. Lo que pasa es que tienen que saberse el indicador. El indicador de la agar McConkey es el rojo neutro, que cuando el pH es ácido cambia a rosado. Y una fermentación obviamente va a hacer que el pH cambie a ácido. Entonces el agar normalmente es así, amarillito, porque está neutro. Pero, ay, no, rojo neutro, no, rojo neutro. Rojo neutro, perdón, me emocioné. Ya, así es, amarillito. Entonces cuando tú inoculas la bacteria y lo dejas un buen rato, va a empezar a tornarse rosado, si es que es fermentadora. O sea, el rosado significa positivo. ¿Por qué? Porque si es que está fermentando, el agar contiene nutrientes para la fermentación de la lactosa. Y si es que la bacteria está fermentando, lo que va a hacer es acidificar el medio, por la misma fermentación, o el ácido láctico, todo eso, ¿no? Entonces, al pasar eso, empieza a cambiar un tono rosado, y cuando está rosado significa fermentó. Este tipo es un agar selectivo porque solamente crecen en estas bacterias fermentadoras de lactosa y es diferencial porque permite diferenciar cuáles son y cuáles no son. Eso es importante que se aprendan. Es un medio selectivo y diferencial. Y apréndanse, chicos. Apréndanse, por favor, los indicadores, porque eso viene en el examen práctico. Te preguntan, el agar McConkey y el agar sangre, ¿qué indicadores tienen? Y te ponen rojo neutro, rojo fenol o rojo neutro, rojo Congo o rojo neutro, rojo Congo o rojo, ¿cómo se llama esto? Rojo fenol, algo así, no me acuerdo. Entonces es importante que se aprendan bien los indicadores para que no estén dudando, porque créanme de que en las preguntas de práctico de microbiología, dudar no es opción, porque te ponen unas claves que no puedes descartar. De alguna u otra forma no puedes descartarlas, tienes que sabértelo. Bueno, aquí están las bacterias no fermentadoras y las fermentadoras. ¿Que me tengo que aprender todo eso? No, la verdad es que no. Simplemente apréndete cuáles son las que no fermentan. El Proteus, sobre todo. Proteus, Salmonella, Shigella y Yersinia. Una vez que tengas estas, el resto las descartas. Así que no hay ningún problema. ¿Sí? Yo les recomiendo que se aprendan las que no fermentan. ¿Por qué? Porque hay una pregunta en el examen que dice, de este grupo de bacterias, en qué clave están todas fermentadoras? Y te ponen en la clave A. Escherichia, Klebsiella, Enterobacter y te ponen Proteus. Ah, ya, por Proteus lo descartas. En la clave B te ponen Klebsiella, Serratis, Enterobacter y Proteus, de nuevo. Y de nuevo lo descartas. Así unas, bueno, prácticamente bastantes claves que tienen Proteus, ¿no? Y te vas a encontrar a veces bacterias que no reconoces, pues, ¿no? Bacterias que no reconoces, dirás, ¿estas fermentan o esta no fermenta? Lactosa. Pero ya, pues si tú descartas por las no fermentadoras, descartas el resto de claves, conozcas o no conozcas las bacterias, ya más o menos como que tienes una guía, ¿no? Así que yo les recomiendo que se aprendan las no fermentadoras. Las no fermentadoras, recuerden que se quedan amarillitas y las fermentadoras se sonrojan, ¿no? Se quedan rosaditas. Ahora, en el caso del TSI, ¿qué es TSI? Triple Sugar Iron Agar. ¿Qué? Prácticamente para que tú veas, triple sugar porque tiene 3 azúcares. Para que tú veas la fermentación de glucosa, lactosa y sacarosa. En un solo agarcito vas a ver qué azúcares fermenta, ¿no? Y además de eso, tiene sulfato ferroso y tiosulfato de sodio, por eso el hierro. ¿Por qué? Porque hay algunas bacterias que producen ácido sulfídrico. Entonces, ¿qué logramos al ponerle sulfato ferroso y todo eso?
poder saber de moradito cuáles se pintan de moradito, y las de moradito son ácido sulfídrico, ¿no? Las que producen ácido sulfídrico. Bueno, aquí están los resultados. Cuando es anaranjadito es que todavía no se ha inoculado. Y hay que recordar que el de abajo, el fondo, es glucosa y el pico es sacarosa y lactosa. Entonces, cuando está todo de amarillito, fermentado los tres. Cuando está el fondo de amarillito y el pico de rojo, significa de que solamente ha fermentado glucosa, y la sacarosa y la lactosa no lo ha tocado para nada, ¿no? Si hay burbujitas, significa de que ha producido dióxido de carbono. Si está moradito, puede ser abajo, puede ser arriba, significa que ha producido ácido sulfídrico. Y si los dos están de rojo, significa que no ha fermentado nada, no ha tocado nada. Y aquí he dejado una pequeña guía, ¿no? Si está de amarillito, sí fermenta. Si está de rojo, no lo fermenta. Y si está de azulito, moradito, oscurito, sí fermentó y además produció H2O. Y obviamente si ves burbujas, significa que ha producido CO2, ¿no? Y aquí están los resultados. ¿Hacemos una pequeña práctica, chicos? ¿Sí? Si yo les muestro esto de acá, este tubito, el segundo tubito, ¿qué podrían decir de ese segundo tubo? Chicos, despierten, despierten. Chicos. En el segundo tubo, ¿qué podríamos decir? ¿Qué fermentó? ¿Qué no fermentó? No fermentó ni el fondo ni el pico. Por ende, esta bacteria no fermenta ninguno de los tres azúcares. ¿Y sería enterobacteria o no sería enterobacteria? A ver, ahí nomás. En el segundo tubo, ¿ustedes dirían de que esa es una enterobacteria o no lo es? Mm. Yo les había comentado que las enterobacterias fermentaban glucosa. Todas fermentan glucosa. Y si en el segundo tubo no se ha fermentado nadita, 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 ni el fondo que es glucosa y ni el pico que es sacarosa y lactosa, por ende descartamos la idea de que sea una enterobacteria. Para eso sirven estas pruebas, ¿no? En el tercer tubo está fermentado el fondo y el pico está limpio. Podríamos tener la sospecha de que, solamente glucosa. Entonces, ¿podríamos tener la sospecha de que es enterobacteria? Sí, claro. ¿Podríamos saber qué tipo es? Claro, si es que lo mezclamos con las otras pruebas que vamos a mostrar. Vamos a mostrar más adelante otras pruebas, pues, ¿no? Para poder confirmar. Pero al menos el TSI te sirve ¿para qué? Para identificar si es que es enterobacteria o si es que no es enterobacteria. Si de por sí tienes un TSI rojo, descarta la idea de que sea una enterobacteria, porque las enterobacterias fermentan sí o sí glucosa. Si es que te sale un TSI negativo, negativo, en ambos, tú podrías pensar dos cosas: o que no es, o que lo has hecho mal. Entonces, para esto sirve, pues, ¿no? Igualmente, el agar McConkey también sirve para diferenciar fermentadoras de no fermentadoras, pero en este caso de lactosa. El TCI, glucosa, lactosa y sacarosa. Entonces, ¿por qué no mejor lo dejamos así, no? ¿Por qué no mejor lo inoculamos aquí si también tiene lactosa? Pero el pico también tiene sacarosa. Entonces, tú no sabes si está realmente fermentando o no está fermentando la lactosa. Entonces, por si acaso, siempre se hace un McConkey, ¿no? Ya, bueno, vamos a pasar a las pruebas un poco más, ya no tanto de fermentación, sino más específicas, ¿no? Citrato y urea. ¿Qué es eso? Ya, el citrato agar-Simons, el agar-Simons, es un agar que se encarga de identificar. Tiene citrato de sodio, tiene sales de amonio. Entonces, ¿qué te identifica? Si es que la bacteria usa el citrato de sodio como única fuente de carbono y las sales de amonio como única fuente de nitrógeno. Porque hay ciertas bacterias que se encargan de solamente usar estos compuestos para carbono y nitrógeno. Y también sabemos cuáles son. Ya sabemos cuáles son las bacterias. Entonces, si es que tenemos un negativo, o sea, que no usa estas fuentes como únicas,
tenemos un grupo de bacterias. Y si sí las usa como únicas, tenemos otro grupo de bacterias. Entonces, para eso es el citrato, para poder diferenciar cuáles emplean el citrato para carbono y cuáles no. Y con eso también tenemos un sesgo muy grande de bacterias, ¿no? De enterobacterias. Entonces, ya teniendo la prueba de TCI y ya teniendo la prueba de citrato, ya tenemos un poco más de guía a qué bacteria estamos, en qué bacteria estamos, pues, ¿no? Su indicador es azul de bromotimol, ¿sí? Hay que aprendérselo porque hay otro indicador que es el azul de bromogesol. Y este es bromotimol. ¿Hay otro que es bromogesol? No. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando van degradando estos compuestos, tienden a alcalinizar el medio. Y si el medio se está alcalinizando, el azul de bromotimol tiende a colorearse de azul. Entonces, un medio inoculado se va a ver verde. El negativo se va a seguir viendo verde. Pero el positivo va a ser azul, ¿sí? Citrato positivo, azul. Citrato negativo, verde. Y en urea, lo mismo. En el caso de urea, el agar se llama ureasa agar Christensen. ¿Qué es este agar? Tiene en indicador el rojo fenol, ¿sí? Hay que diferenciar el rojo neutro del rojo fenol. En el caso del rojo neutro, está en el agar McConkey. Y el ácido es de color rosado. En un medio ácido es de color rosado. En cambio, el rojo fenol es al revés. El rojo fenol en un medio básico es rosado, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué estamos buscando en el agar urea? En el agar ureasa estamos buscando aquellos organismos que hidrolizan la urea, ¿sí? Y producen amoníaco. Y ustedes saben de que el amoníaco es una base. Entonces, cuando produzca el amoníaco, al romper la urea, va a tender a ser básico el medio. Y si el medio está básico, se va a colorear de rosado. Entonces, un agar inoculado tiende a ser anaranjado o a veces amarillo. Si es negativo, se queda así, amarillo. Pero si es positivo y la bacteria está hidrolizando la urea, va a hacerse alcalino, y con esto también tenemos otro sesgo muy grande de bacterias. Ya sabemos cuáles son las negativas, ya sabemos cuáles son las positivas, que más adelante se les voy a mostrar cuáles son cada. Entonces, al ver el indicador, al ver qué color ha cambiado, podemos decir, ya, esta bacteria es positiva o esta bacteria es negativa. Y mezclándolo con la prueba de citrato, la prueba de TCI y todo, vamos a encontrar cuál es la bacteria. Ya, ahora vamos a buscar descarboxilación y desaminación. Ya vimos la fermentación, ya vimos citrato, ya vimos urea. Ahora vamos a buscar descarboxilación y desaminación. ¿Y qué es lo que descarboxilan y desaminan estas enterobacterias? Pues lisina. La lisina es un compuesto que se puede descarboxilar y desaminar, ¿sí? Este compuesto lo suelen usar algunas enterobacterias para metabolizarlo. E igualmente también ponemos hierro. ¿Por qué? Porque el hierro nos sirve para, se trata de hierro y amonio, para identificar ácido sulfídrico, ¿sí? El hierro te permite ayudarte a identificar si es que produce o no produce ácido sulfídrico. Hay bacterias que sí lo producen y lo dejan siempre. Acuérdense que el ácido sulfídrico es color oscurito, medio negrito, así. Entonces, esta prueba también permite diferenciar eso. Si es que la bacteria está descarboxilando la lisina, si es que no la está descarboxilando, o si es que la está desaminando. Cualquiera de las dos puede hacer. Descarboxilar o desaminar. Y además producir ácido sulfídrico, pues, ¿no? Entonces, un medio de lía sin inocular, lía es lisina, hierro, agar. Y el indicador es púrpura de bromocresol, que en básico se vuelve morado, pues, ¿no? Aquí está. Entonces, aquí tenemos un medio sin inocular, que es de un rosadito medio clarito. Entonces, cuando el resultado es positivo, aquí como este gatito, ¿no? Resultado positivo, alcaliniza el medio manteniéndolo de color púrpura. Resultado positivo, la lisina se descarboxila, el medio se alcaliniza y queda de color moradito. Queda. En un resultado negativo, la fermentación de la glucosa acidifica el medio y se vuelve amarillo, pues, ¿no? ¿Qué? ¿La fermentación de la glucosa? Creo que me he confundido aquí. Ya no me hagan caso. En un caso de descarboxilación negativo, aquí está, el pico va a ser violeta y el fondo va a ser amarillo. ¿Por qué? Porque el medio no se va a mantener básico, sino se va a acidificar. Entonces, al no descarboxilarse la lisina,
por ende se va a quedar amarillito, pues, ¿no? Lo vas a ver amarillito. Y en el caso de la desaminación, se va a colorear de rojo rosadito. Si la lisina se desamina, el indicador el del pico tiende a hacerse rosadito. Y en el caso de que se forme así oscurito, negrito, está produciendo ácido sulfídrico. Entonces, repasamos. Si está de moradito, significa que sí, o sea, significa que o no se inoculó, y si está inoculado, significa que sí descarboxiló. La lisina sí ha descarboxilado, no hay ningún problema. Si está de amarillito como el segundo o el tercer tubo, no, el segundo. Si está de amarillito como el segundo tubo, por más que sea el amarillito poquito, significa de que es negativo y que no está descarboxilando. Por más que el pico se haya mantenido morado todo, si es que ves amarillo ya en el tubo, si es que ves algo de amarillo, ya es negativo, no descarboxilado. En el tercer tubo se ve de amarillito y además se ve de rosadito aquí arriba. Si es que se ve rosadito arriba, ha desaminado, ¿sí? Amarillo y rosado arriba, rosado, no rojo como el TCI, rosado, ha desaminado. Y si se ve oscurito, significa que además de descarboxilar, ha producido ácido sulfídrico. ¿Sí? ¿Claro, chicos? ¿Estamos claros? Ya, vamos a continuar entonces. Yo tengo fe, si es un poquito medio engorroso esto. Ya, y este es un agar también medio raro, pues, ¿no? Es el agar mío. Agar movilidad, indol y ornitina. ¿Qué vamos a ver aquí? Vamos a ver la movilidad. Vamos a ver si es que tiene la enzima triptofanasa. Y vamos a ver en el caso de la ornitina si es que la descarboxila, la ornitina. El indicador nuevamente es púrpura de bromocresol, al igual que al igual que el IA, es púrpura de bromocresol. Entonces el tubo mío sin inocular va a verse de moradito, ¿no? Por el mismo indicador que tiene. Pero en este caso de este agar es completo, ¿por qué? Porque tiene tres partes. La parte de aquí es el anillo de indol. ¿Y qué te va a determinar? Aquí está. Que te determina si es que tiene triptofanasa. Si es que tiene triptofanasa, el mismo reactivo que se le coloca, que es de COVAX, va a empezar a formar un anillo rojo arriba. Pasar de amarillo a rojo. Va a formar un anillo rojo. Y eso te va a indicar, ya tiene indol, tiene triptofanasa y sabemos qué bacterias tienen triptofanasa, entonces podemos clasificarlo, ¿no? Entonces, si es que tú ves indol, el rojito, un anillo rojito aquí arriba, de plano tú dices, ya, este es agar mío y este es un indol positivo. Vamos a ver también esto, que cuando tú haces la punción, te queda un huequito, ¿no? Y si es que del huequito no se ve borroso, no se ve movimiento, no se ve nada, la motilidad es negativa. Pero si se empieza a ver como que se expande hacia los costados, aquí marroncito, y luego se empieza a ver un poquito como que más turbio a los costados, significa de que tiene movilidad positiva. Y en el caso de la ornitina, también si es que descarboxila la ornitina, se va a ver de moradito. Y si es que no lo hace, se va a ver de amarillito, negativo. Entonces eso es lo que vamos a ver en este agar. La movilidad, viéndolo, si es que en la zona de la punción se expande o no se expande, si es que está borrosito a los costados o no. El indol, si es que se pinta de rojo el anillo, es que es positivo. Y si es que no se pinta de rojo el anillo, es negativo. Y la ornitina, si es que está de moradito, tiene ornitina, y si es que está de amarillito, no tiene ornitina. Ahora, además de eso que les acabo de mencionar, las características de la enterobacteria es que todas fermentan glucosa y son aerobios, ya se los mencioné. Además de eso, hay bacterias que tienen cápsula, hay aquellas que son inmóviles, hay aquellas que resisten sales biliares, ¿sí? En el caso de las que tienen cápsula son la Klebsiella, la Enterobacter y la Escherichia. En el caso de las inmóviles también la Klebsiella, la Shigella y la Yersinia. ¿Y esto cómo sabemos si son inmóviles? Pues por la prueba de Mie, pues, ¿no? Pero igualmente ya se los tengo aquí de adelanto. Y en el caso de la resistencia a sales biliares, las que resisten sales biliares son la Shigella y la Salmonella. Y por eso mismo que resisten sales biliares, hay agares específicos para estas bacterias. Son selectivos y diferenciales. Selectivos, ¿por qué? Porque usan los compuestos de las sales biliares para que no crezca ninguna otra bacteria que no sean estas.
Y diferenciales, ¿por qué? Porque te permiten diferenciar cuál es Salmonella, cuál es Shigella. Hay un agar llamado agar SS, agar Salmonella Shigella, que si se pinta de negrito, los puntitos, es que está produciendo ácido sulfídrico y es Salmonella. Y si es que no se pinta, es que no está produciendo ácido sulfídrico y es Shigella. E igualmente lo mismo con el agar XLD, que es silosa lisina descarboxilasa, que si es que pinta los puntitos es Salmonella, si es que no pinta es Shigella. ¿Por qué se usa este? Porque este ya no es tan selectivo, o sea, no te permite solamente que crezca Shigella y Salmonella, sino también te permite que crezcan otras bacterias. Pero principalmente lo usamos ¿para qué? Para diferenciar Shigella de Salmonella. Ya, continuamos. Empezamos con la Escherichia coli, ¿sí? Y si algo así se va a ver su práctica de laboratorio. Les van a dar los resultados de los agares y ustedes van a tener que decir qué resultados son y qué bacteria es. O sea, te lo van a dar en mudo, te van a poner enfrente de ti la placa Petri con el McConkey y otros 5 tubos. Y te van a decir, ya, aquí los tienes. Dime qué bacteria es. Y uno se queda así, así como el gato, ¿no? Qué fuerte. Entonces, la Escherichia coli hay que recordar primero las partes características, que es un patógeno intestinal, no diferencia grueso de delgado. En cualquiera de los dos se mete. Es el patógeno más común de las ITUS y tiene 5 tipos que los vamos a ver más adelante cuáles son sus tipos. Pero las pruebas para poder identificar que es Escherichia, vamos a empezar con lo que primero vimos. El McConkey. El McConkey. Lo he escrito mal. McConkey. He tratado de sueño haciendo esto. El McConkey. El McConkey va a ser positivo porque sí fermenta la lactosa, ¿sí? Va a fermentar la lactosa. El TSI, que es el primer tubito que está aquí, vamos a verlo de amarillito todo. Todo está amarillito, tanto fondo como el pico. Y cuando está amarillo el pico se le pone A. Y cuando está amarillo el fondo se le pone una segunda A. Significa amarillo, amarillo en ambos, ¿no? Y si está amarillo totalmente significa que está fermentando. ¿Qué está fermentando, chicos? La glucosa, la lactosa, la sacarosa, o los tres, o los dos, o ninguno. Si el TCI está el amarillo todo, todos los azúcares, los tres. Entonces, esta es una bacteria que fermenta los tres. Y es lógico, ¿no? Porque el McConkey sale positivo, o sea que sí está fermentando la lactosa. El TSI también sale que está fermentando la lactosa. Entonces, podemos decir que estas pruebas están correctamente hechas. Entonces, McConkey en Escherichia coli va a ser positivo. El TSI va a ser positivo, positivo, ¿no? Amarillo, amarillo. El IA se ve moradito. Y si se ve moradito, significa que la descarboxilación es. En el IA, moradito, significa que la descarboxilación es. Descarboxilación positiva, negativo para descarboxilación. Chicos, un LIA morado. ¿Qué es lo que significa? Que la lisina está descarboxilando o que no está descarboxilando. A ver, pues. Positiva. Cuando el LIA es morado, significa de que el medio está que se queda alcalino porque la lisina se está descarboxilando. Por ende se va a ver moradito. Acuérdense, LIA morado, positivo. Y cuando el LIA empieza a verse algo amarillito, y eso es porque fue negativo. El citrato, si es verde el citrato, vamos a tenerlo un citrato negativo, que no está usando el citrato de amonio ni nada para su sustento. Entonces va a ser negativo. El urea amarillito va a ser negativo, no está hidrolizando la urea, ¿sí? Y si no está hidrolizando la urea, no está produciendo amoníaco, por lo tanto, no está haciéndolo alcalino. Ustedes saben de que el rojo fenol en un medio alcalino se hace rosado. Y como no está alcalinizando, no está haciéndose rosado, entonces no está usando la urea, por ende se mantiene amarillo. Entonces, una urea amarilla es un resultado negativo para enzima de ureasa.
Ahora el mío es el más fregadito de todos. En este caso vemos el anillito de indol. Ah, ya. ¿Por qué tiene 3 positivos? El primer positivo, acuérdense del nombre, motilidad, indol, ornitina. El primer positivo es para la movilidad, el segundo es para el indol y el tercero es para la ornitina, ¿no? Entonces, hacemos la punción. ¿Vemos la punción? No la vemos. ¿Por qué? Porque como mencionaba, ¿no? Los bordes se hacen bastante borrosos, por lo tanto ya no lo distinguimos. Entonces es positivo para movilidad. Indol está formado del anillo, claro, está formado el anillo, entonces es positivo para indol. Y está demorado, la ornitina está descarboxilándose, claro, se está descarboxilando, está demorado. Entonces, positivo también. Y esos son los resultados para Scherinche, ¿ya? En este caso les expliqué el fundamento más o menos de cada uno. Para el siguiente solamente les voy a mencionar el resultado. Es más, no les voy a mencionar yo, ustedes lo van a identificar. Así que manténganse atentos, chicos. Que es importante que aprendan a identificar las pruebas, porque esto es lo más fregadito en la parte de laboratorio, ¿sí? Entonces, cuando a ti te pongan estos agares enfrente tuyo y te digan, identifícame qué bacteria es, ustedes ya saben que si les toca Escherichia, como me tocó a mí, el McConkey es positivo, el TSI fermenta todo, descarboxila, se va a ver moradito el LIA, citrato y urea, nada que ver. Y el mío va a ser todo positivo. Ya, y en el caso de los tipos de Escherichia tenemos 5. Enterotoxigénica, enteropatogénica, enteroagregativa, enterohemorrágica, enteroinvasiva. ¿Qué? Ya, vamos por partes. Enterotoxigénica, con la T, es Z, enterotoxigénica. ¿Por qué se llama toxigénica? Porque secreta toxinas. También llamada diarrea del viajero, ¿no? Su lugar de acción es el intestino delgado, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Pues la bacteria va a unirse al epitelio, se va a adherir al epitelio y va a empezar a secretar toxinas. Toxinas, toxinas, toxinas. La termolábil y la termoestable, ¿no? Lábil, ustedes lo identifican porque lábil L y estable S. Y uno se preguntará, ¿qué? ¿Hasta eso van a preguntar? Con decirles de que en el examen de teórico preguntaron, la toxina termoestable es LT. Y tú lo sacas por la inicial, pues no, la L, lábil, y la S, estable. Entonces, medio rara la pregunta, pero sí, a ese nivel de preguntas suelen poner en microbiología, son sencillas, son bastante sencillas las preguntas del teórico, por eso yo les digo, las del práctico sí, pero las del teórico son demasiado sencillas, tú lo sacas hasta por deducción, durmiendo te lo sacas las preguntas, así que no hay problema, la parte de teoría es sencillo. Diarrea acuosa, ¿por qué? Porque estas toxinas suelen activar los AMP cíclicos y los GMP cíclicos. Y esto es lo que permite que el agua se absorba, pues, ¿no? Entonces, si lo sobreactivan, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a saturar, ya no va a permitir el ingreso de agua y por ende el agua va a salir, pues, ¿no? Va a salir al exterior y la diarrea se va a hacer acuosa. Ah, eso sí, no invade el epitelio. No lo invade, porque a veces te pueden preguntar, ¿no? ¿La enterotoxigénica invade el epitelio? No, se adhiere al epitelio, no ingresa, se adhiere al epitelio y secreta toxinas. Las toxinas son todo lo que hace el daño en la enterotoxigénica, ¿sí? 2 toxinas, termolábil y termoestable. En el caso de la enteropatogénica, también llamada diarrea infantil o del lactante, también igualmente intestino delgado, este no actúa por invasión, actúa por anclaje-borramiento, el medio AB. ¿Qué es eso? ¿Qué es el anclaje-borramiento? Ya, pues esto es medio chistosito. También genera diarrea acuosa. Ya, lo que pasa es que esta bacteria tiene un sistema de secreción llamado secreción 3. Este sistema de secreción lo que va a hacer es unirse a la vellosidad, unirse a la microvellosidad del intestino, se va a anclar a esta microvellosidad y va a empezar a alterar la actina. Altera la actina de esta microvellosidad hasta el punto de formar este tipo de pedestal, ¿no? Altera la actina y una vez que lo altera, por así decirlo, o sea, se ancla a la microvellosidad y al alterarlo lo borra la microvellosidad, lo desaparece. Cosa que, ¿qué es lo que hace? Reduce mucho la superficie de absorción y al no absorber bien va a generar la diarrea acuosa. Por eso la enteropatogénica, ¿qué es lo que hace? Se ancla a la microvellosidad y mediante su sistema de secreción 3 la borra. La microvellosidad, chau. Anclaje,
y borramiento. Es importante que se aprendan el tipo de mecanismo de acción de cada uno. En el caso de la enterotoxigénica, toxinas. En el caso de la enteropatogénica, anclaje, borramiento. En el caso de la enteroagregativa, ya, esta de aquí lo que hace es que se añade, se agrega, por así decirlo, a las microvellosidades. Se fija y una vez que se fija, se adhieren y se empiezan a aglutinar. Se empiezan a juntar. Hacen una pila de ladrillos, dicen, ¿no? Tipo pila de ladrillos. Y cuando hacen esto, no permiten de que el intestino absorba nutrientes. Lo tapan. Se ponen ahí encima, ¿no? Y en cambio los nutrientes lo absorben ellas. O sea, como que en vez de que tú tengas tu microvellosidad, tienes tú tu cúmulo de Escherichias. Entonces, no te permite absorber nutrientes tú, sino que lo absorbe la bacteria. Y al aglutinarse forman una especie de biopelícula. O sea, que además de estar pegadas a tu intestino, están reforzadas con una biopelícula, ¿no? Con un biofilm. O sea, que no la sacan de ahí. Entonces, ya no permite que absorbas nutrientes, ¿no? Ahora, nuevamente, la entera agregativa no invade epitelio, sino es una Escherichia que se agrega a otra Escherichia, que se agrega a otra y se agrega a otra y se agrega a otra. Así como un elefante se balanceaba y como veía que resistía, fue a llamar a otro camarada, algo así. Algo así pasa, pero con las bacterias. Entonces, sí, lugar de acción, intestino delgado, ¿sí? Hasta ahora todos los que vamos viendo son de intestino delgado, intestino delgado, intestino delgado. Ya no hay intestino delgado. Ahora, intestino grueso. Entero hemorrágico. La entero hemorrágica y la entero invasiva son de intestino grueso, ¿sí? En este caso de la entero hemorrágica es muy similar a la enterotoxigénica. ¿Por qué? Porque también tiene... no, mentira. Aquí, ahí está. Ahí está. La entero hemorrágica es muy similar a la enterotoxigénica. ¿Por qué? Porque también tiene el uso de toxina. Toxina tipo Shiga. La Shigella tiene una toxina. Ya, este de acá es similar a la toxina de la Shigella, ¿no? Llamada Shiga. Por eso se llama STX. Sí, genera una diarrea acuosa y también sanguinolenta, ¿sí? Además que esta enfermedad se produce sin fiebre, ¿sí? Una diarrea sanguinolenta llamada también colitis hemorrágica, pero no produce fiebre, ¿sí? Se asocia a la carne mal cocida, produce síndrome urémico hemolítico, y esto es importante porque a veces te preguntan, ¿no? ¿Cuál es el tipo de E. coli que produce síndrome urémico hemolítico? Y ustedes acuérdense, ¿no? Hemolítico, ¿cuál es la única que se refiere a hemo? Ya, la hemorrágica. Sacado, listo, aprendidísimo. Y además que los antibióticos empeoran la acción de la toxina Shiga. Eso es importante. Que cuando tú tengas una entera hemorrágica, jamás le des antibióticos, porque lo hace peor. Ahora, ¿por qué lo hace peor? Eso sí no sé. Pero sería un buen punto para que ustedes empiecen a buscarlo, ¿no? A analizarlo. Porque eso de meterme a farmacología todavía el siguiente ciclo. Bueno, esto es importante, ¿no? Entera hemorrágica, ¿por qué es hemorrágica? Porque la Shigella también produce hemorragia. Entonces, si la Shigella produce hemorragia, significa que está usando su misma toxina, se copió. Entonces, usa la toxina tipo Shiga para producir diarreas sanguinolentas. Nuevamente, no invade el epitelio, sino que actúa por la toxina, prácticamente como la enterotoxigénica, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la enterotoxigénica y la enterohemorrágica? Que la enterotoxigénica se produce en el intestino delgado, aquí está, enterotoxigénica en intestino delgado, la enterohemorrágica en intestino grueso, la enterotoxigénica no produce sangre, la enterohemorrágica sí produce sangre, la enterotoxigénica usa toxina termolábil y termoestable, la enterohemorrágica usa toxina Shiga. Ahí están las diferencias claras. Pero luego el mecanismo es prácticamente el mismo. La enteroinvasiva, nuevamente, intestino grueso y es similar a la Shigella. Y uno dirá, pero Ale, ¿no me dijiste que la anterior era la similar a la Shigella? No, yo no dije eso. Yo dije que usa la misma toxina. Pero la que es similar en acción, similar en el mecanismo de acción, es la enteroinvasiva. ¿Cómo así? Que la enteroinvasiva, igual que la Shigella, ambas vienen aquí, se aparecen por la microbiolosidad, traspasan, se meten a la célula y en la célula empiezan a duplicarse. Se duplican, se triplican, se cuatriplican
y luego migran a los otros enterocitos, ¿no? Entonces, lo mismo que están viendo aquí, lo mismo hace la Shigella. Por eso, si bien la enterhemorrágica usa su toxina similar, la que más se parece en el mecanismo de acción es la enteroinvasiva. Esta sí invade. Este sí invade. Genera diarrea acuosa sanguinolenta y además disentérica. Ya, por esta misma razón también es igualita que la Shigella. La Shigella también te produce diarrea acuosa sanguinolenta y disentérica. Disentérica. Porque la enterhemorrágica solamente se queda en acuosa y sanguinolenta. La enteroinvasiva es disentérica. ¿Con qué? Con moco, con pus y esas cosas. Invade las células del colon, se multiplican y las destruyen. Se asocia con carne mal cocida también esta. Y esta sí invade, ¿no? El resto no invadía, esta es la que sí invade. Por eso su similitud con la Shigella. Y además que produce inflamación. Tanto la enterohemorrágica como la enteroinvasiva producen inflamación, ¿sí? Solo que la enterohemorrágica no produce fiebre. Y aquí está un cuadrito de resumen de todo ello. Ahora sí vamos un poco más rápido, ¿no? La Klebsiella es una enterobacteria natural del intestino. Causa neumonía cuando sale del intestino y se va por los pulmones, cuando lo inhalas, así, ¿no? También septicemia y meningitis. Pruebas. A ver, pruebas, chicos. Ustedes mismos son. Ustedes mismos. Vemos una placa Petri, prueba McConkey. Lo primero que pensamos es prueba McConkey. La vemos rosada. ¿Positivo o negativo para fermentación de lactosa, chicos? Chiquis. Chiquis. Vemos un agar McConkey rosado. Positivo. Ajá, se está fermentando la lactosa. Ahora, lo comprobamos con el TSI. Primer tubo, TSI. ¿Qué vemos, chicos? Vemos fermentación de uno, de los dos, de los tres. Fermenta todo. ¿Se acuerdan cuáles eran los azúcares que estaban en el TSI? Porque también la señorita Mili lo suele preguntar, la del laboratorio. Glucosa, ajá, lactosa y... y... ¿La sacas o no la sacas? Sacarosa, ajá, exacto. Y además vemos una tremenda burbujota, porque no es que el agar TSI se haya saltado, haya subido, no, se ha formado una burbujota ahí. Entonces, el TSI es los tres positivo y además con CO2. Ahora, vamos al día. En el día, ¿qué es lo que vemos? Descarboxila positivo, no descarboxila, desamina, produce ácido sulfídrico, ¿qué es lo que está haciendo en el día? A ver, chicos, despierten. Positivo. Tu día también es positivo. Y en el caso del mío, este de acá es el mío. A ver, les escucho. La movilidad capaz que no se logra apreciar bien, pero es negativa. La Klebsiella no se mueve. Pero el resto, el indol, ¿se ve indol o no se ve indol? El anillo de indol. Negativo para indol. Ajá. Y la ornitina, ¿se ve moradita la parte de abajo? No, ¿no? Entonces también es negativo. Ahora, ay, citrato y urea. Citrato. ¿Cuál es el citrato positivo? ¿El que era azul o el que era verde? Azul. Entonces, esto es un citrato positivo, claro, el bromotimol. Y en el caso de la urea, ureíta, lo vemos así. Está positivito, está negativito.
posi. ¿Por qué se ve amarillo el fondo? Uno dirá, ¿por qué se ve amarillo el fondo? Ah, ya, lo que pasa es que hay veces donde la urea demora demasiado y se queda así, no termina de hidrolizar. Pero desde que vemos rosado significa de que es positivo. Si no, significa que está lentito, está lento, pero positivo. Y ese es el resultado de Klebsiella. Ahora, Salmonella. Ya mejor lo pongo primero ¿ya? Luego les explico las características. Primero vamos con esto, porque si no lo van a ver y ya qué chiste va a haber que yo les pregunte. A ver, listo. Ustedes mismos son McConkie. El McConkie, chicos, negativo. Prácticamente se ve, ajá, o sea, no se ve tan rosadito, se ve amarillito, no hay problema, es negativo. Ahora, ¿cuál es el TSI? El primer tubo, creo. El primer tubo creo que es el TSI. A ver, vamos viendo. Primer tubo. ¿Qué es? Ah, sí, el primero es el TSI. Sí. Los mismos son todos, exacto. Aunque en esta imagen el verde es negativo. Sí, ¿no? Bien raro. Qué raro. A ver, déjenme buscar otro resultado de TCI para salmonela. TCI salmonela. Ah, no, miren. La imagen está mal. Este es el TCI de salmonela. Ahí está. No sé por qué se ha colado esa imagen. Sí. No te preocupes. Bien raro, ¿no? Este de acá es el TCI de salmonela. Se ve amarillito abajo. Voy a copiar y voy a pegarlo. Sino que he pegado la imagen de que pone la señorita Millie. La señorita Milagros ha puesto la imagencita esa ahí. Ay, ¿qué hice? Voy a copiar y voy a pegar esto. Ah, es cierto que no lo estoy presentando. Esta era la imagen que les decía. Ahí está. Es el fondo amarillito y el rosadito, ¿no? Arriba. Bueno, rojito, sino que se ve medio rosadito. Ahí está. Y lo pego mejor para que se vea mejor porque si no, no se aprecia. Aprecia es ya. Ahí está. Mejorcito. Listo. Aquí está. Comparto. Listo. Ahora sí. Seguimos. Ya está. ¿Ya volvieron? ¿Ya volvió Marilyn? Ya estamos. Ahora sí, mejor le puse otro porque la imagen que había puesto la señorita Millie no se notaba tan bien. Pero ya está mejor. Por eso yo decía que raro. Bueno, el fondo amarillito, el pico rojito. Y en este caso se ve negrito también, ¿no? Y ese negrito, ¿por qué puede ser causado? Por, el ácido sulfúrico. El siguiente es el LIA. LIA, en el caso del LIA, descarboxila, desamina, positivo, negativo, posi. Para descarboxilación. Pero se ve oscurito también. Nuevamente, ¿por qué? Oscurito por el sulfídrico, claro. Entonces, esta de acá, la salmonela, es una bacteria que produce bastante ácido sulfídrico, ¿no? Hay que recordarlo bien. De todas, creo que es la única que es de las enterobacterias.
importantes, resaltantes, que produce ácido sulfídrico. En el caso del mío, no se ve tan bien, pero el mío sí, o sea, la movilidad de las salmonelas sí se mueve. La salmonela sí es móvil. Así que la parte del primero es positivo. No se ve tan bien, pero sí es positivo. Lo último también positivo. ¿Y el indol? Nada que nada, ¿no? El indol nada que ver. El cuarto tubo, citrato, y eso está sencillo. Positivo, y urea, negro. No. ¿Qué? Ah, sí. Urea positivo, me había confundido. Urea positivo. Ah, no, esperen. A ver, esperen un momentito, dame un toque. Urea salmonella. Creo que me confundí de pruebas, ¿ah? Las mayoría de especies de salmonella son ureasa negativa, a ver. Sí, me confundí de tubos. Me confundí de tubos, chicos. La ureasa sí es negativa, me había confundido. Lo que pasa es que ahorita que me acuerdo, ahorita me acordé que... Ah, no, mentira. No me acordé. ¿Por qué? ¿Por qué la señorita Mili le ha puesto ureasa negativo si el tubo sale rojo? Bien raro, ¿no? Pero sí, o sea, la urea es negativa. Pero la urea negativa es amarillo. Aquí debe haber sido amarillo. A menos que yo me haya confundido de pruebas. ¡Ay, entendí! Que este tubo de acá es el TCI. Ya entendí, carajo. Ay, este de acá, el amarillito que decíamos que era el TCI, de razón. Yo decía que raro, ¿no? Era la urea. Y el último tubo es el TSI. Ahí está, de razón. Y claro, se ve el oscurito, sino que el amarillito ya no se ha logrado ver por el mismo soporte, pues no, que lo está tapando. Pero sí, claro, tiene sentido. Ya, chicos, perdón, error mío, ¿ya? El primer tubito es la urea y el último tubito es el TSI. Ahí está mejor. El de acá sí es el citrato, el de acá sí es el mío y el de acá sí es el LIA. Todo está bien. El único problema era que me chispotean los tubos, confundí la urea con el TSI. Perdón, error mío. Me confundí. Ya. Entonces sí, ese es el resultado, ¿no? McConkey es negativo, el TSI, que es este último, como confundí, es pico rojo, fondo amarillo con bastante ácido sulfídrico, lía de descarboxilación positiva. El citrato también es positivo. Ah, y en Salmonella, TIFI, en el resto de especies es positivo, pero en TIFI es negativo el citrato. Es una forma de diferenciarlas también. Si te viene un citrato negativo, que dudo que te lo pongan porque mayormente se suelen poner los que son comunes, pero hay que recordar que en TIFI es negativo el citrato. Urea también es negativo, que es este que está acá, el primer tubo, me confundí, es el primer tubo negativo, y el mío es positivo, negativo, positivo, ¿no? Positivo para movilidad, aunque no se ve bien, indol nada que ver, y ornitina sí. Ahora, en el caso de la teoría, ¿no? Es un patógeno de intestino delgado, se mete a las células del intestino delgado, las células M. Hay que recordar que las células M son células linfáticas, por así decirlo, que se encargan de la defensa. Entonces estas M van a ser presentadoras de antígeno. Y al momento de ir al ganglio, presentar la bacteria, quieran o no, se va a meter al sistema linfático de la bacteria. Luego va a ir a la circulación sanguínea, por eso es que puede darte una fiebre tifoidea, una enfermedad un poco más sistémica, ¿no? Importante ver los antecedentes. Si es que tu paciente ha comido mayonesa, ha comido huevo, ha comido algo parecido por ahí, probablemente la fiebre que tenga sea tifoidea, ¿no? Porque siempre la salmonela está asociada con alimentos derivados de huevito. Ah, y además que el agar SS y el XLD, el agar XD, salen positivos. ¿Por qué SS positivo? Porque mencionaba, ¿no? Positivo es que está formando así como que puntitos con ácido sulfídrico, negrito. Y si está formando esos puntitos, significa que es salmonela. Y XLD, que está fermentando, descarboxilando la xilosa y la lisina. Positivo.
Ahora, vamos con Shigella. Esta vez ya. Estamos bien. A ver. Vamos con Shigella, chicos. Shiguelita. Empezamos con el McConkey. McConkey negativo. Ajá. Ahora vamos con el siguiente tubo, que sí, ese sí es el TCI. Confirmo que ese sí es el TCI. TCI. ¿Qué está fermentando exactamente? Fermenta glucosa. Y el resto ni los topo. Formando ácido sulfídrico, ¿sí? ¿No? ¿Forma ácido sulfídrico, chicos? Gay, guys. ¿Se me fue el internet? ¿Están ahí? Claro, no forma ácido sulfídrico porque no hay negro. Prácticamente eso. Ya, ahora con respecto al IA, la descarboxilación sí es positiva. Sino que no sé por qué la prueba de miércoles ha salido así. Pero sí, la Shigella, estamos en Shiguelita, la Shigella sí es descarboxilación positiva. No sé por qué la prueba de miércoles no ayuda, ¿no? Ya. Citrato. Uy, 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 uy. Citrato. Se ve verdecito, negativo. Urea, que es el siguiente tubito. Negativo. Y el mío no se ve bien la movilidad. La movilidad ya se los digo yo. La movilidad es no se mueve. El indol, negativo. Y la ornitina, positivo. Voy a averiguar bien este LIA por qué ha salido así la prueba, porque en las diapositivas sale que el LIA es positivo. Yo tengo mis apuntes, positivo la LIA, descarboxilación positiva, pero acá en la imagen dice todo lo contrario. Por eso quiero ver por qué es que ha salido así esa imagen. De aquí voy a buscar bien, voy a preguntarle a mi profe ChatGPT y les aviso en todo caso por el chat por qué es que ha salido así la imagen, porque es bien raro. El LIA sí es positivo para Shigella. Bueno, en el caso de la Shigella es un patógeno intestinal que ya mencionaba yo, ¿no? Tiene una toxina, la toxina Shiga, produce diarreas sanguinolentas y disentéricas, y si bien no se disemina como la salmonela que se va por el sistema linfático y hace su vaina, no se disemina. No se va por el linfático, pero sí produce necrosis, pues, ¿no? Y además, como mencionaba la enteroinvasiva, invade, se duplica, se triplica, se cuatriplica y termina causando necrosis porque mata a la célula cuando quiere salir, ¿no? Es el mecanismo de la Shigella, invade. Ahora, en el caso de la Yersinia enterocolítica, miércoles. A ver, primero identificamos. Ya me acordé. En este caso, el mío lo han puesto por partes. Aquí se ve la movilidad y la ornitina. Aquí se ve el indol. Este de acá es el LIA. Ay, este de acá es el LIA. Este de acá es el TCI. Este de acá es el citrato. Y este de acá es la urea. Ya estamos. Empezamos. Primero con el McConkey. Tenemos la placa. La placa es la más sencilla. Ya, a ver. McConkey es negativo. Ajá. Ya. Oigan, bien raro. McConkey es negativo y el TCI. Ahora sí me vuelve la cabeza. McConkey negativo no fermenta la lactosa, pero en el caso del TCI, si lo vemos que es el segundo tubito, sí lo está fermentando.
Voy a ver eso un poquito más tarde, porque sí me dejó loca. Si te pones a analizar, yo me lo había, siempre que he aprendido estos temitas, me los he aprendido por memoria, esta parte de las pruebas. Pero sería un buen punto para preguntarle a la señorita Milagros por qué es que estas pruebas salen así, ¿no? ¿Por qué en el caso del McConkie sale que no está fermentando, mientras que el TCI sí? Capaz, capaz que tiene una explicación. Capaz que es por los compuestos que se están utilizando, pero sería bien raro, ¿no? Porque ¿por qué buscarían complicarse la vida? Voy a preguntarle un poquito sobre esto, ¿no? Pero aquí está el IA. El IA es este que está aquí. Ya, el IA sí. Descarboxila. No hay problema, ¿no? Descarboxilación positiva. Ajá. Ahora, vamos a citrato, que es el primer tubo. Citrato es el primer tubito. Negativo, exacto. A la urea. Que es el último tubito. Positiva la urea. Vamos al movimiento, que es este que está aquí. Vemos la punzada, la punción. ¿Está nítida o está borrosa por los costados? Movimiento negativo. Y el indol, que es esta cosita que está aquí. Pues no, el indol. Que vemos que es positivísimo. Más positivo que yo. Bueno, y aquí está, ¿no? En este caso depende de la raza, es decir, depende de la especie, porque la enterocolítica tiene su ornitina positiva, pero en pestis la ornitina es negativa, así que depende de la especie que estemos cultivando, ¿no? Y además el XLD, en este caso es positivo, sí fermenta silosa, perdón, sí de descarboxila silosa y descarboxila lisina. En cambio, en la shigella me olvidé de mencionar. La shigella SS positivo porque sí crece en agar shigella, pero no descarboxila la lisina. Por ende es XLD negativo. Ahora, en el caso de estas dos, ya no hablo de teoría. Ah, sí, me olvidaba de la yersinia de la teoría. La yersinia también en intestino delgado, en células M, así como la salmonella. Tiene invasina y sistema de secreción 3 para poder invadir el epitelio. Además que tiene una enterotoxina termoestable. Hay que recordar que la Shiga era termolábil, o sea que con la temperatura la puedes alterar, pero en el caso de la Yersinia es termoestable, sobrevive al frío. Y produce ¿qué? Adenitis mesentérica, que simula una apendicitis, ¿no? Y en el caso de Proteus mirabilis, Proteus mirabilis y serratia, Proteus y serratia, aquí tenemos las pruebas, ¿no? Ya no les pregunto porque ya veo que están bien en el tema. E igualmente quiero consultar un poco sobre las pruebas porque me han dejado loca. No me he puesto a analizarlas jamás. O sea, cuando yo lo estudié, seriamente lo memoricé porque dije, bueno, ni modo, ¿no? Pero ahorita que me pongo a analizarla porque he querido traerles una clase un poco, no tanto memorística, tiene razón. ¿Por qué no coinciden, ¿no? Las pruebas. Así que voy a preguntarle un poquito más tarde y les pongo la respuesta en el chat de Ayudantías. En este caso, McConkie es negativo, el TSI sí coincide, ¿no? No fermenta, el pico no fermenta, el amarillo, la glucosa sí, el fondo. En el LIA vemos descarboxilación negativa, desaminación positiva. ¿Dónde está ese LIA? Ese LIA está aquí, creo que está aquí, creo que es este LIA. Descarboxilación no, desaminación sí, el pico rojito. Citrato positivo, en vulgaris, en Proteus vulgaris es negativo. La urea es positiva y el mío es positivo para el movimiento porque no se ve la incrustación, negativo para indol, positivo en ornitina y en vulgaris el indol es positivo, ¿no? En el caso de la serratia es McConkie positivo, pero normalmente suele ser lentito. En el TCI está Ka, o sea, no fermenta el resto, pero sí fermenta. Y aquí también otra cosa medio rara, ¿no? Porque el McConkie sale que sí fermentó, más en el TCI sale que no fermentó, bien raro. El fondo de glucosa, descarboxilación es positiva, el citrato es positivo, la urea es positiva y el mío, no sé del movimiento porque es un dibujito, pero positivo el movimiento, indol no hay, y el mío, la ornitina sí es positiva, pues no.
Bueno, y en el caso de hay enterobacterias que obviamente todas son fermentadoras de glucosa, pero hay un grupo que es como que los alternativos, los rezagados, los que no siguen la norma, ¿no? Y son no fermentadoras, pero sí son aerobios, ¿no? Pero no fermentan. ¿Y quiénes son esas que no fermentan? Pseudomonas y Acinetobacter. Son bacterias demasiado raras de ver en laboratorio, pero muy fáciles de ver en los hospitales. Ambas son oportunistas. Entonces, cuando una persona está postrada con su catéter ahí incrustado y expuesto a un montón de cosas, estas bacterias van a ver de que el paciente está inmunodeprimido por el mismo hecho del tratamiento, tantas cosas que pueden tener un paciente en el hospital, pues, ¿no? Van a querer que aprovecharse de eso. Por lo tanto, los invaden, ¿no? Son ubicuos, los podemos encontrar en cualquier lado, más en los hospitales. Entonces es importante que si tú tienes a un paciente que tiene antecedente de haber estado hospitalizado, de haber tenido bajas sus defensas, mayormente piensa primero en pseudomonas. La principal pseudomona es la aeruginosa. Son ubicos, tienen cápsula y poseen un compuesto llamado pioverdina. Y la pioverdina les permite captar el hierro. Además, estas producen ITU, bacteriemias, endocarditis. ¿Por qué? Porque se meten en los catéteres. A veces hay catéteres que se les pone para la punción del pericardio, sacar el líquido, y ahí ese catéter a veces se queda ahí un buen tiempo, se infecta, ¿no? Por las pseudomonas. En el caso de los cultivos suelen tener un olor bastante afrutado, ¿no? Pero en el caso del laboratorio es complicado verlas porque, como mencionaba, pues no solemos cultivarlas. Pruebas oxidasa positiva, McConkey es negativo. Son pruebas que he logrado ver ahí para que lo puedan tener. ¿Y sirve para qué? Para diferenciarlas de la Acinetobacter, porque la Acinetobacter es oxidasa negativa. Pseudomonas es oxidasa positiva, Acineto es oxidasa negativa. Ahí los diferencias. Además que en el caso de la glucosa, la Acinetobacter baumannii la oxida y la Iwophi y la hemolíticos no oxidan, para poder diferenciar un poquito, ¿no? La Acinetobacter es inmóvil, también ubico, tiene cápsula, pero este produce neumonías, ¿no? Más que todo asociado con la parte del sistema respiratorio, mientras que la pseudomonas es sistémico. Por eso que la pseudomonas es más peligrosa y más común de encontrar en los hospitales, ¿no? Las referencias son estas. Yo he usado el Murray, aunque no recomiendo que lean el Murray si es que van a cursar microbiología. Yo recomiendo que lean las diapositivas, porque suelen preguntar bastante de ahí, ¿no? Si ustedes leen las diapos, lo tienen todo. Como digo, las preguntas son demasiado sencillas. He puesto algunos datitos importantes aquí que deberían saber que no están en las diapos, pero suenan bonitos para la práctica médica. Y si ustedes desean profundizar y leer el Murray, yo lo leí para enterobacterias, hay datitos muy lindos, entiendes un poquito más de la función de cada cosa en la enterobacteria, por ejemplo, que el sistema de secreción te permite ingresar a veces algunas células, o por qué es que la toxina es termostable, por qué es la toxina termolábil, eso no te lo explican, solamente te lo mencionan. Entonces, ustedes ya saben, ¿no? Porque la temperatura lo suele alterar su estructura y su funcionamiento. Y por ende hay algunas bacterias que sobreviven a altas temperaturas y bajas temperaturas y otras que no. Entonces, podría ser interesante que lo lean, que le den una checadita para profundizar un poco más. Y eso sería todo, chicos. Muchas gracias. Como les digo, les debo la explicación del TCI con el agar McConkey, porque también me dejó mensa. Entonces voy a preguntarle ahorita y se los comento por el chat, ¿no? Ya bueno, chicos, eso sería todo. Muchas gracias. De acá estoy mandando las diapositivas con la explicación de los agares, ¿no? Hasta luego, chicos. Nos vemos. Muchas gracias por participar. De verdad me sentí bonito con el apoyo que tuve de ustedes hoy día y espero que les sirva mucho esta clasecita, ¿no? Gracias, chicos. Hasta luego. Nos vemos. Pensé que iba a durar media hora, pero duró más. Ya nos vemos. Chao, chao.